Soy estudiante de la Universidad Estatal de Ohio. Soy mujer y tengo 23 años, pero esto que voy a contar ocurrió hace 2 años. Estaba en un viaje de carretera sola, dirigiéndome a una reunión familiar a varios estados de distancia. Se suponía que tendría que haber sido un viaje fácil, pero hubo un clima horrible, y eso, junto con varios accidentes, hizo que me retrasara considerablemente. En total tenía 5 horas de retraso. Estaba exhausta y necesitaba un baño y una ducha, así que pensé que pasar la noche en algún motel de carretera sería una buena idea. Era ya de noche y estaba conduciendo a lo largo de la carretera 250 a la altura de Virginia, cuando vi el cartel que anunciaba un motel en la siguiente salida. Tomé la salida y continué por una carretera secundaria hasta que llegué. Se llamaba Motel Moonlight y tenía un gran cartel luminoso en la entrada. Era un motel muy pequeño al lado de una carretera estatal secundaria. Era obviamente bastante viejo y sucio, pero funcionaría en caso de apuro. Era un edificio de una sola planta con un restaurante al otro lado de la calle sin ningún otro negocio cerca. Entré por la puerta principal y había una pequeña recepción con un hombre de 30 y tantos años sentado detrás mirando su móvil. El tipo me miró de arriba abajo y me preguntó si viajaba sola, y yo le dije que sí. Mirando atrás, esa pregunta debió haberme hecho saltar alarmas, pero entonces no lo hizo. Fui a entregarle mi tarjeta de crédito, pero él insistió en que solo aceptaba efectivo. Eso me extrañó bastante, pero no lo cuestioné. Conseguí reunir suficiente dinero en efectivo para pagar la habitación y él me arrojó la llave. Al entrar a la habitación era evidente que estaba sucia y apenas era más grande que la cama. Entré a usar el baño y luego inspeccioné la habitación. Levanté el colchón y estaba muy sucio, hasta había señales de chinches. Un momento después vi una cucaracha salir de debajo de la cama. Había tenido suficiente y decidí que no podía dormir en esa cama. Decidí en ese momento que dormiría en mi coche. Al menos usaría el espacio de aparcamiento del motel. Mi lógica era que era más inteligente que estacionar al costado de la carretera para dormir. Me acurruqué usando una maleta como almohada y ropa al azar como manta, y me quedé dormida alrededor de la medianoche. Unas horas más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté por la voz de alguien que estaba hablando por teléfono afuera en el aparcamiento. Miré hacia afuera por la ventana y vi al hombre de la recepción hablando en medio del aparcamiento. Terminó su llamada y luego caminó en silencio hacia mi habitación, abrió la puerta y entró sin encender las luces. No podía creer lo que estaba viendo. 1 o 2 minutos más tarde volvió a salir, cerrando la puerta detrás de él, dando un portazo y maldiciendo. Lo más increíble es que salió con otro tipo que no había visto entrar y que no sé de dónde había salido. Hablaron claramente enfadados por un momento y luego el tipo de la recepción vio mi coche y se acercó. Me tapé la cabeza rápidamente con una camisa para no ser vista. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta del coche, pero gracias a Dios estaba cerrada con llave. Después intentó mirar adentro del coche por la ventanilla trasera, pero entre los cristales tintados y la oscuridad no me vio. Los 2 hombres se alejaron hacia el otro lado del aparcamiento mientras seguían hablando. Gesticulaban y señalaban hacia el restaurante de carretera al otro lado de la calle que estaba abierto. Mientras estaban distraídos, me subió al asiento del conductor y encendí el motor. Inmediatamente se dieron la vuelta sorprendidos, pero en cuestión de segundos puse el coche en marcha y salí de allí corriendo. Llamé a mi mejor amiga y le conté lo que había pasado para intentar calmarme, pero a mi familia no le dije nada porque no quería preocuparles. Cuando regresé a casa unas 3 semanas después, busqué el motel por Google Maps para enseñárselo a mis amigos y decidí llamar a la policía local. La policía me informó de que el lugar había cerrado solo unos días antes de que yo llegara. No lo podía creer cuando lo escuché. Creo que me salvé de un posible secuestro y de ser traficada en el mercado negro. Estoy muy agradecida de haberme salvado de aquello. Esto que voy a contar ocurrió durante el verano de 2012. Siempre me ha resultado difícil hablar de ello, pero he descubierto que escribir sobre ello puede ser muy terapéutico. Yo era una chica de 17 años entonces,
y acababa de conseguir mi primer trabajo. Vivía en la zona rural del estado de Virginia, en una pequeña comunidad montañesa. Una amiga de mi madre era propietaria de un camping no muy lejos de mi casa que tenía una tienda general. Me preguntó si quería trabajar en la tienda para ayudar durante los meses de verano. Era un trabajo bastante fácil y conocí a muchos forasteros, lo cual era agradable porque nuestra comunidad podía aislarse mucho, ya que la mayoría de nosotros vivíamos bastante lejos unos de otros. Un día, un hombre grande de la montaña entró en la tienda. Tenía entre 40 y 50 años, medía por lo menos 1,90 y pesaría alrededor de 130 kilos. Parecía sucio, como si trabajara mucho al aire libre. Su ropa estaba llena de manchas, llena de desgarros y tenía una barba larga. Teníamos algunas personas ermitañas de las montañas en el área, y definitivamente este parecía uno de ellos. Compró algunos artículos básicos, uno de los cuales era una de nuestras barras de jabón caseras. Cuando llegó a la caja registradora, me miró de arriba abajo con atención. No habló durante un minuto, solo me miró. Era bastante inquietante, pero yo seguí pasando sus productos intentando no prestarle atención. ¿Hiciste tú este jabón?, preguntó el hombre de repente. Posiblemente, le dije. A veces ayudo haciendo jabón. ¿Sabes fabricar más cosas caseras?, continuó preguntando el hombre. Sí, sobre todo artículos de aseo y cosas así. Me gusta eso, dijo asintiendo para sí mismo el hombre. Sinceramente no sabía cómo responder. Rápidamente terminé de pasar sus artículos y le dije el total. El hombre pagó con billetes arrugados y sucios, y justo antes de irse me preguntó: ¿también cocinas? A veces, le dije. Apuesto a que los chicos de por aquí están deseando casarse contigo, dijo el hombre mientras sonreía para sí mismo. Yo no dije nada. Me desconcertó lo que me había dicho y no sabía qué responderle. El hombre metió las cosas en una bolsa y se fue sin decir nada más. Le conté a Krista, mi jefa y la amiga de mi madre, sobre ese extraño encuentro, y ella se rió. Mis padres y amigos hicieron lo mismo, ya que les pareció gracioso el encuentro. Pero después de ese día, el hombre de la montaña comenzó a aparecer más a menudo. Charlamos un poco aquí y allá y descubrí que tenía una cabaña en el bosque que, según él, había construido con sus propias manos. Dijo que cazaba y vivía de la tierra, aparte de las cosas que compraba en la tienda. Con el tiempo, nuestra charla se intensificó, con él haciendo comentarios sobre lo bueno que sería tener una mujer como yo cerca que pudiera cocinar los animales que cazaba. Una vez, incluso, me dijo que tenía las caderas perfectas para dar a luz y ser una buena madre. Recuerdo perfectamente estremecerme cuando escuché eso. Incluso comenzó a invitarme a pescar con él, a cazar con él, a ver su cabaña, etc. Y obviamente yo siempre le decía que no, lo más educadamente posible. Pero cada vez era más insistente y le dije a mi jefa lo incómodo que estaba empezando a ponerme. La intensidad con la que decía esas cosas realmente me asustaba. Ella me dijo que cuando él entrara en la tienda fuera a buscarla y ella le cobraría. Gracias a ella, comencé a verle menos y pensé que ya no tendría que lidiar con él, pero estaba muy equivocada. Una noche, estaba cerrando la tienda y era tarde, como las 10 de la noche. Mi jefa, Krista, se había ido una hora antes y yo estaba encargada de cerrar la tienda como había hecho ya muchas veces antes. Los únicos 2 coches en el aparcamiento frente a la tienda eran una vieja camioneta azul y mi coche. Inmediatamente me alarmé porque sabía que el hombre de la montaña conducía una camioneta azul. Miré a mi alrededor, pero no lo vi en el aparcamiento, solo su coche. Así que caminé rápidamente hacia mi coche y revisé el asiento trasero antes de ponerlo en marcha. Segundos después, cuando giré la llave para arrancarlo, el motor no respondió. Hizo un pequeño balbuceo, pero no arrancó. Lo intenté varias veces más, pero nada. El motor estaba muerto. Me asusté rápidamente. De todas las noches posibles, ¿por qué me sucedía esto esta noche? Justo cuando estaba buscando mi teléfono móvil en mi mochila para pedir ayuda, hubo un fuerte golpe en la ventana del lado del conductor. Me sobresalté y mi corazón dio un vuelco. Ni siquiera quería mirar porque sabía que era él, pero lo hice y mis sospechas se confirmaron. Ahí estaba el hombre de la montaña, mirándome a través de la ventana con una gran sonrisa en su cara,
mostrándome exactamente qué dientes le faltaban. ¿Necesitas ayuda? Dijo en voz alta a través de la ventana. Negué con la cabeza contundentemente. Mi padre ya está de camino, dije, esperando asustarlo. El hombre de la montaña se rió a carcajadas. No, nadie está de camino y lo sabes, dijo el hombre. Los pelos de mi cuello se erizaron. ¿Cómo sabía este hombre que estaba mintiendo? Anda y abre la puerta, dijo el hombre. No, dije con firmeza, déjame en paz. De repente parecía enfadado. Empezó a tirar del manillar, pero había cerrado todas las puertas del coche antes de entrar. Siguió tirando furiosamente del manillar y comenzó a golpear la ventana. Yo le empecé a gritar que se fuera, que iba a llamar a la policía. Claramente no estaba recibiendo el mensaje, así que saqué mi teléfono y llamé a la policía. Debí de sonar histérica a la operadora de emergencias, y sabía que ya podía escuchar al hombre golpeando mi ventana. Ella dijo que un coche de policía estaba de camino, pero aquí eso podría llevar un tiempo. Volví a gritar a todo pulmón al hombre de la montaña que la policía estaba de camino y que se fuera, pero no pareció dejar que esto le disuadiera. Sin embargo, después de un par de minutos, de repente se detuvo y caminó de regreso a su camioneta. Lo vi irse y respiré aliviada pensando que todo había acabado. Pero unos segundos más tarde lo vi volver con una palanqueta metálica. Empecé a gritar que se alejara, pero él parecía en un trance. Empezó a golpear la ventanilla del lado del conductor con la palanca. Me agaché en el asiento del pasajero en el suelo y me cubrí la cabeza. Escuché cómo la ventana se hacía mil añicos y tenía el corazón en un puño. Pensé que en cualquier momento notaría su agarre cogiéndome, pero no pasó nada. De repente escuché voces masculinas gritando, diciéndole al hombre que se alejara del coche. Me incorporé y vi que se acercaban dos hombres, uno de ellos con una escopeta apuntando al hombre de la montaña. Los reconocí como un par de huéspedes del camping. Respiré aliviada y salí del coche diciéndoles que la policía estaba de camino. Les agradecí efusivamente mientras esperábamos a la policía, y sorprendentemente el hombre de la montaña no hizo ningún intento por escapar. La policía llegó bastante rápido después de eso. Se lo llevaron y les di mi declaración. Estuve bastante conmocionada por bastante tiempo después. Todo este suceso me dio mucho estrés postraumático y tuve muchas pesadillas por las noches. Unas semanas más tarde finalmente obtuve la información de la policía sobre el hombre. Aparentemente, tenía antecedentes de enfermedad mental. Había estado en el pasado periódicamente institucionalizado en hospitales estatales. Decía la verdad cuando me contó que había estado viviendo en una vieja cabaña en el bosque, donde no tomaba sus medicamentos y sus problemas mentales solo empeoraban. Mi primo Luke es policía, y más tarde me contó un poco más sobre el caso que había escuchado a través de otros agentes. La policía registró la cabaña después del incidente. Encontraron un diario y aparentemente en él decía que estaba solo y que quería una esposa. Me mencionaba mucho en el diario por mi nombre, y Luke dijo que había muchas cosas lascivas sobre mí que no quería compartir, pero me dijo que el hombre de la montaña tenía un plan detallado para secuestrarme, empezando por sabotear el motor de mi coche para ponerme en una posición vulnerable. Cuando Luke dijo eso, casi me eché a llorar pensando en lo horrible que podía haber sido esa noche si esos dos hombres no hubieran venido. Afortunadamente, el hombre de la montaña fue devuelto a una institución mental del estado de Virginia. Con un poco de suerte se quedará allí para siempre. No me gusta pensar en este incidente, pero definitivamente es una historia que merece ser contada. Mi padre trabajaba en un bar y taberna de carretera cuando yo era pequeña. Además de ser chef, dirigía y hacía de DJ en los espectáculos de motos y coches del restaurante. Las exhibiciones de coches solían ser los miércoles y las de motos los viernes. Por eso, las exhibiciones de coches eran siempre una noche entre semana, por lo que rara vez se me permitía ir. Pero mi padre solía llevarme a las noches de las motos. Por aquel entonces, yo era una niña adorable y bastante tranquila, y los moteros me amaban absolutamente. Y sí, se podría decir que este no era un ambiente para una niña pequeña,
pero aprendí mucho sobre la lealtad y la amistad al estar rodeada de estos moteros. Mi padre me dijo que algunos de ellos llamaban al restaurante solo para preguntar si estaría yo allí esa semana y que a menudo me traían peluches y golosinas. Mi motero favorito era un hombre al que cariñosamente llamaba el tío Teddy. Era un amigo de mis padres y era un hombre muy grande. Medía más de 2 metros y pesaría por lo menos 180 kilos. Era un ex-marine que amaba su moto Harley Davidson y sus puros, y cada semana durante 5 años me traía una chocolatina Butterfinger y un muñeco Beanie Baby. La noche que sucedió lo que voy a contar era el año 2003 y yo tenía 6 años. Mi padre me había llevado al espectáculo de motos como lo hacía normalmente, pero yo, como de costumbre, me quedaba dormida poco después de empezar porque no podía mantener los ojos abiertos más allá de las 8 de la noche. El espectáculo terminaba sobre las 10, por lo que mi padre se había acostumbrado a poner un colchón hinchable en la parte trasera del restaurante, y él y Teddy revisaban que estuviera bien cada 15 minutos aproximadamente. Esa noche, estaba ya dormida cuando sentí una mano en mi hombro. Era un hombre que había visto antes en el restaurante, pero no estaba vestido con ropa de moto. Llevaba una camisa a cuadros de manga corta y vaqueros que se veían grasientos, pero no particularmente aterrador. Me sonrió y me dijo que su nombre era Sean, que era un amigo de mi padre y que mi padre le había pedido que me llevara a casa. Mis padres habían tratado de inculcarme el no hablar con extraños y me dijeron 1000 veces que nunca hablara con nadie que no conociera, pero él sabía mi nombre y el de mi padre, así como el apodo que todos me llamaban, así que pensé que era de confianza. Me levanté, agarré el gorro de flamenco que me había regalado el tío Teddy y comencé a caminar hacia el aparcamiento. Sean no tenía su moto hoy, tenía un coche sedán de 4 puertas muy viejo. Abrió la puerta trasera para mí y me metió adentro. ¿Sabes cómo en los hogares de ancianos a menudo tienen sofás o sillas envueltos en plástico? Pues así era el asiento trasero de su coche, totalmente cubierto en plástico. Mirando atrás, ahora me di cuenta de que probablemente era para que no quedara rastro de ADN. Sean arrancó el coche y comenzó a alejarse de allí. Hasta el día de hoy, no puedo creer la suerte que tuve. Había aparcado el coche detrás del restaurante de una manera que no era visible de manera directa al espectáculo de las motos. Pero cuando nos alejamos, vi a Teddy atravesando la puerta trasera, presumiblemente para ver cómo estaba. Teddy simplemente miró hacia arriba en ese momento exacto e hicimos contacto visual. Yo le sonreí y le dije adiós con la mano. El tío Teddy no perdió ni un momento, ni siquiera se detuvo para contarle a mi padre lo que estaba pasando. Se montó en su moto Harley y rápidamente estaba detrás del coche antes de que llegáramos al final de la avenida que salía del aparcamiento. La avenida que había que tomar para llegar al restaurante era larga, como 1,5 millas, y luego tenías que recorrer otro largo camino antes de llegar a la autopista. Sean vio que Teddy se acercaba por el retrovisor e intentó acelerar, pero debió de darse cuenta de que era inútil. Lo había visto, y Teddy tenía su número de matrícula y una buena descripción física de él. Sean detuvo el coche, se dio la vuelta en su asiento y me dijo con mucha calma que saliera del coche. Estaba bastante asustada en este momento, y no perdí ni un momento saliendo del coche y corriendo hacia Teddy. Una vez salí del coche, Sean quemó llantas alejándose de allí, y Teddy me abrazó por un momento antes de ponerme en la parte trasera de su moto y llevarme de regreso con mi padre. Cuando regresamos, habían llamado a la policía y estaban rodeando el lugar. Gran parte del espectáculo se había vaciado y mi padre estaba llorando y gritando en la acera fuera del restaurante. Nunca olvidaré ese momento. Corrí hacia él, lo abracé tan fuerte como pude y luego el resto es todo muy borroso. Hablé con muchos policías, hablé con mi padre, incluso fui a la estación y hablé con un dibujante de retratos. No llegué a casa hasta alrededor de las 2 de la mañana y Teddy nunca se fue de mi lado. Se notificó de la descripción del vehículo que al parecer había sido denunciado como robado. El boceto del hombre circuló por las estaciones de noticias locales, pero no resultó en ningún arresto. En un momento dado me pidieron que mirara una alineación de sospechosos, pero ninguno de ellos era él. Pasados unos 8 años, yo tenía 14, y mi padre decidió que tenía edad suficiente para saber lo que había pasado realmente. Sean había sido visto merodeando por el espectáculo de motos varias veces antes de esa noche,
y era cliente del restaurante con bastante regularidad. Sabía mi apodo porque me había estado observando durante más de un mes. Sabía mi horario y, en consecuencia, con qué frecuencia Teddy y mi padre revisaban dónde dormía. Cuando su malvado plan fracasó y Teddy me trajo de vuelta al restaurante, todos los moteros se habían ido. Supuse que era porque la policía había estado investigando la escena de un crimen, pero estaba equivocada. Todos estaban buscando a Sean. Teddy les dijo la marca y modelo del coche y una descripción de Sean, y uno de los chicos pensó que le sonaba como un hombre que frecuentaba uno de los bares de moteros del centro. Recuerdo que mi padre se detuvo por un largo tiempo, y entonces le pregunté que qué pasó después de eso. Lo encontraron, me dijo.